Hola, ¿cómo están? Vamos a dar término a la lectura del capítulo correspondiente al diseño del espacio exterior en Santa Fe de la Vera Cruz. Retomo la lectura desde el párrafo que ubica a la plaza como núcleo desde el cual centrífugamente parten las calles. El espacio exterior se clarifica en la situación continua de los edificios, la vertical, y en uso vivificante de la calle, la horizontal, como parte integradora de las relaciones humanas. Tres focos tensionantes en la matriz, el cabildo y la compañía asumen en la memoria fenomenológica el carácter de símbolos de la ciudad reunidos en torno al símbolo por excelencia. La plaza incluye a todos. Su carácter espacial articula la ciudad, la estructura y le da sentido de lugar. Para el santafesino, la plaza fue el lugar identificable en su vivencia cotidiana. Mercado, administración, religión, diversión, en fin, vida, era la plaza. En la vecindad y proximidad de la plaza, las calles tienen límites regulares, con escasa fluctuación que se acrecienta en los arrabales. Allí se trabajó más espontáneamente, y la sensación de pasar de lo ancho a lo angosto es un traqueteo visual explícito y determinante de un cierto ritmo del espacio. La regularidad propia del damero, diseño base y neutral, se desgranaba en las dispersas rancherías. Algunas manzanas no completaban el contorno y la calle ocupaba esquinas, caminos internos y recodos. Se hacía presente, otra vez, la inmensidad del espacio americano. Casi como recordando la vieja ciudad, el aislamiento de cada unidad sigue notándose, más ahora que es un aislamiento concentrado, pues por el impulso social del hombre es la calle el medio de la relación y hacia ella convergen las construcciones. En algunos espacios robados a la manzana estaban ubicadas las taonas. Estos molinos para granos, accionados por caballos, aportan otra articulación al espacio. Impiden que la superficie del terreno sea nada más que eso, superficie. Sin necesidad de arquitectura, estas esquinas y lugares tomaron el carácter similar a las esquinas de las tiendas. Se reunió a la gente mediante la actividad comercial. Esto lleva a considerar la mixtura de funciones que, desde lo económico a lo religioso, se entretejió en Santa Fe colonial. Tanto es así que la casa de ejercicios y la capilla de San Antonio todavía se encuentran en zonas poco pobladas, mientras que el hospital, la aduana y el horno de ladrillos de Tarragona permanecen en los bordes. Alta concentración religiosa y administrativa en adyacencias a la plaza generó una barrera al contacto humano con el agua del río, agravada por la lejanía del puerto, nombrado como Puerto Viejo, aunque es de hacerse notar la señalización de las bajadas como prolongación de las calles hacia el río. Es interesante recalcar el hecho de la escisión plaza-puerto, la barranca, los terrenos anegadizos como el Campito, que aparecen en el plano, cercanos a la ciudad que se extendía hacia el norte. Por esta particularidad geográfica, la Santa Fe actual es un amplio abanico abierto al norte, con vértice en la plaza. La organización del espacio exterior con el vértice en la plaza se valoró en el espacio sagrado en torno a San Francisco. Generoso en sus dimensiones, su sólida presencia arquitectónica, la iglesia, lo enmarcó en articulación de espacios intermedios. La capilla exterior, originada en la prolongación de la techumbre por sobre la fachada, el pórtico lateral de pies derechos y la torre exenta, ofreció secuencias integradoras a la ciudad.
El predominio del volumen y la desnudez de los blancos muros no fueron obstáculos. Desde la visión angular, el retranqueo de muro, la sombra proyectada y la suave textura de tapias y maderas fueron para el barrio la expansión natural de las variaciones funcionales externas. El orden interno, integración de diferentes locales emanado del conjunto franciscano, nos permite analizar los diversos órdenes internos de la ciudad en relación al espacio exterior. Iglesia, claustro y dependencias conforman una arquitectura aditiva aprisionando un ámbito abierto, el patio central. Esta estructura es similar en las viviendas más importantes, donde el patio central es el espacio exterior núcleo, pero también es el orden interno de la manzana que deja libre su corazón. Encontramos de este modo que Santa Fe es la resultante de una arquitectura aditiva y de la juxtaposición de diversos órdenes internos. El espacio exterior no solo es la plaza y las calles, los patios y centros de manzana se comportan en una secuencia creciente en espacios creados por el hombre. Y el habitante hizo uso de ese suelo, tal como lo veíamos en párrafos anteriores. Las arboledas, dibujadas en algunas manzanas, obedecen a la presencia de los frutales. La pantalla vegetal es aparente arbitrariedad según el dibujo y se asoma por sobre los tejados y tapiales. La imagen urbana se ligaba indisolublemente a la textura vegetal. No puede concebirse a Santa Fe colonial sin la referencia continua de los naranjales, ni limoneros y durazneros de las huertas, además de las parras y las higueras de sombras generosas. La escala adecuante a la vida humana se recrea una y otra vez en el modo de apropiación y uso de los sitios de encuentro de los habitantes. Tal es el caso de las calles que carecen de otro nombre que el de las iglesias. La escala urbana santafesina no requería, en esos momentos, más referencia que la del edificio principal como indicador espacial, aunque, como Santo Domingo, sea de pobre constitución. A su vez, es posible asegurar que para 1824 Santa Fe había logrado el carácter básico de la ciudad del periodo hispano. Poseía sus símbolos edificados y dadores del sentido del lugar. Su orden interno, tridimensional, se ajustaba a la conducta humana, satisfaciendo las necesidades del hombre y se integraba al orden externo en perfecta conjunción de elementos. Esta estructura habría de perdurar. De los relatos escritos sobre Santa Fe después de 1824, elegimos un párrafo de Lina Beck Bernard para comprobar que la ciudad y el espíritu resultante del periodo hispano se mantienen con dignidad. Pero los embates del liberalismo modificarán gradualmente a la ciudad y a su gente, sobre todo en las primeras décadas de nuestro siglo. Lina Beck Bernard habitaba sobre la plaza, en la cuadra enfrentada a la iglesia jesuítica, y describe el paisaje urbano visto desde el altillo de su morada. Dice: la casa que ocupamos es muy amplia y dispuesta al modo oriental, como lo son las casas antiguas de este país, que conservan los usos y costumbres de Andalucía. Tiene pocas aberturas al exterior y más puertas que ventanas. La entrada principal o zaguán conduce al primer patio, a cuyo alrededor se abren las puertas y ventanas de nuestras habitaciones. Un hermoso parral formado de 4 cepas, una de las cuales tiene el grueso de un árbol mediano, da sombra muy grata sobre las baldosas rojas del patio.
porque aquí no se usa la piedra como en Buenos Aires. Los techos son de azotea. Encima de la puerta de entrada hay, como en muchas casas de Oriente, una pieza única llamada altillo, con un balcón a la calle que llaman mirador. Desde el mirador la vista es en extremo atrayente. Dominamos la Plaza Mayor con sus dos grandes iglesias y el Cabildo o Ayuntamiento, vasto edificio de terrazas con galerías y pórticos abiertos. Las calles rectas dejan ver a trechos los naranjales, limoneros y durazneros de las huertas. Hermosas palmeras agitan sus elegantes penachos por encima de los naranjos. Puede verse también el convento de San Francisco y el de Santo Domingo. Hacia el oeste, el río Salado o Juramento ciñe la ciudad con sus aguas de azul pálido. Más allá del río, se confunde con el horizonte la línea verde y ondulada de los bosques. Es el Chaco con sus inmensas arboledas, sus selvas, sus pampas y sus indios. Mirando hacia el oriente, vemos los barcos del puerto y las islas cubiertas de vegetación que separan al puerto del río Paraná. En lontananza, las barrancas de Entre Ríos y la ciudad de Paraná, con sus caseríos blancos entre jardines y bosquecillos. En lo alto del Cabildo, flamea la bandera azul y blanca de la Confederación Argentina. La atmósfera transparente, la luz admirable y el cielo de un azul espléndido dan a los objetos un aspecto lúcido y dorado, destacándose con un relieve incomparable. Interesante es también la descripción de la vida cotidiana para comprobar la subsistencia de patrones de apropiación espacial heredados de la época hispana. Relata Lina Beck-Bernard que las escenas de los patios de las casas vecinas forman la parte más original de nuestro cuadro. De un aljibe que ocupa el centro de un patio se saca agua y llenan sus tinajas algunas mozas pardas y mulatas. Llevan en la cabeza un chal de colores muy vivos en el que se arrebosan graciosamente. Otras pisan maíz en grandes morteros hechos con troncos de algarrobo. Este maíz lo dedican a la mazamorra, perdón, plato favorito de la región que cocinan en una olla puesta sobre dos ladrillos. En el patio más próximo, varios niños juegan bajo los naranjos y hacen caer las frutas doradas que cuelgan de las ramas en profusión. Algo más lejos, una criolla muy elegante ha colgado un espejito de un pilar y alisa y adereza sus abundantes cabellos con gracia muy española. Algunas mujeres viejas, sentadas bajo un corredor, molían hojas de tabaco sobre sus rodillas, hacen con ellas enormes cigarros y se ponen a fumar. A pocos pasos, una indiecita sentada en cuclillas pone a hervir agua en una pava y tiene en su mano preparado un mate de plata. Espera que hierva el agua para cebarlo y servirlo a las fumadoras. Bajo el mismo corredor, algunas jovencitas bordan y hacen encaje. Amena y didáctica descripción nos dejó esta escritora alsaciana. La referencia a la gracia española de las mujeres es por demás elocuente. La ciudad y su pueblo seguían ligados a las formas hispánicas en una continuidad sin traumas ni desazón. Sin embargo, para la misma época, la imagen captada por Vicente Quesada es diferente en algunos aspectos, sobre todo en aquellos donde la valoración de la ciudad muestra una evidente subjetividad.
Don Quesada nos dejó hacia 1860 su propia descripción. Triste era en aquel tiempo el aspecto de la ciudad. Tenía esa calma, esa tranquilidad de una población de escaso comercio, donde la pereza tiene su culto. Algunas embarcaciones menores, amarradas en el puerto y en los contornos, tenía un movimiento de pequeño comercio, mantenido e iniciado por italianos. Carbón y leña era el artículo de exportación. Evidentemente, el parámetro de referencia para Quesada es Buenos Aires, su ciudad natal. Esto le impide ver la continuidad de la función del servicio que tenía Santa Fe en relación a la campaña circundante, atribuyendo la falta de comercio a la holgazanería. En realidad, Santa Fe tuvo un puerto de escasa profundidad para retener el tráfico que se desviaba a Rosario por su proximidad al Río de la Plata, la posibilidad de mayores calados y de acortarse diagonalmente las distancias a Córdoba. Con respecto a la ciudad, comenta: las calles no estaban empedradas, los cercos de las propiedades eran de tapia, la mayor parte de las casas eran de adobe crudo. Por encima de estas tapias salían las ramas de los naranjos. Las casas de adobe crudo eran a las vegadas revestidas de ladrillo cocido, revocadas y blanqueadas, formando así manchas blancas en aquella ciudad de barro. No era este el aspecto de la plaza principal. Allí la iglesia matriz, excelente edificio de 3 naves, estaba revocado y blanqueado. La casa de Zavalla, con su recoba en la misma plaza, la que fue de Santa Coloma, que conserva en ese tiempo las puertas pintadas de colorado, y otros muchos edificios todos blanqueados. No era este el espacio principal, y la vida en esta ciudad ofreció al viajero algunas singularidades transcritas en el siguiente párrafo. En una excursión por sus calles solitarias, pero generalmente bien delineadas, observé que en el centro de la ciudad abundan los gallos de riña, atados por una pata al poste cercano o dentro de jaulas de maderas colocadas en la misma calzada. Todos estos animales tenían desplomadas la cabeza y el pescuezo. Los vecinos parecían avesados a la riña y no en vano era muy concurrido el reñidero. Vi que algunos los llevaban bajo el brazo y tapados con pañuelos. Estos eran los galleros, que entretenían a la multitud que no tenía otras diversiones. No había teatro y solo se daban algunos bailes. El uso del espacio exterior, del espacio público, es diverso en cada ciudad. Son sus habitantes los que lo configuran y con ello la ciudad responde a la identidad de sus moradores. Una ciudad, aquella Santa Fe, donde eran muy generales los naranjos, las diamelas y los jazmines blancos, de manera que en las primeras horas de la mañana y en las postrimerías de la tarde el aire estaba perfumado. He vuelto muchos años después. Las colonias vecinas le han inoculado nueva sangre y en sus calles se ven carros y carretas de las formas originarias de la nacionalidad de cada agrupación de colonos. La colonización ha transformado a la antigua Santa Fe, célebre en la historia de la anarquía. Hoy es población más cosmopolita y se enriquece porque el trabajo acumulado forma el capital económico de reserva. Una ferrovía trae de las colonias los productos agrícolas, pero a pesar de todo,
Santa Fe tiene aún el sello de la vieja ciudad colonial. Enhorabuena que hasta fines del siglo XIX la cadencia colonial se mantuviera en Santa Fe. El mejor elogio a una ciudad del período hispano es precisamente su permanencia y continuidad en el tiempo y el espacio y la existencia. Concluye aquí el análisis del espacio exterior en Santa Fe eh, de la Veracruz, precedido por el espacio exterior en Santa Fe colonial, y dejo para el próximo encuentro las consideraciones finales de esta investigación que tanta satisfacción personal me ha dado en releer nuevamente lo que escribí, investigué y plasmé varias décadas atrás. Les dejo mi agradecimiento y mi saludo hasta pronto.